Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta penúltima sesión del Archicad Week. Me da nuevamente mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Me presento nuevamente para quien no estuvo en la sesión de ayer. Yo soy Samantha Mar. Actualmente trabajo en el equipo de Graphisoft Latinoamérica, enfocada a toda la parte de aprendizaje y educación en diferentes proyectos y programas. Entonces, el día de hoy los estoy acompañando simplemente para darle la bienvenida a nuestros colaboradores que nos van a presentar la programación y seguimiento de obra a través de Plexos y Bluebeam. Entonces, antes de que partamos y que les presente a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy, quisiera hablarles un poquito sobre, pues, los conceptos indispensables que debemos de tener claros durante este webinar, ¿vale? Entonces quisiera comenzar con lo que son las dimensiones BIM. El día de hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, de toda la programación, todo el seguimiento de obra, pero a través de una metodología BIM. Entonces vamos a ver de qué forma nosotros podemos vincular todos nuestros elementos de ArchiCAD y utilizar cada nivel de información durante la programación y seguimiento de nuestra obra, ¿vale? Entonces, bueno, rápidamente, aquí nosotros estamos viendo justo un diagrama donde tenemos pues las diferentes dimensiones BIM que nos vamos a encontrar. Las primeras dos ya estamos muy familiarizados con ellas. Tenemos la dimensión 2D y la dimensión 3D. Por ejemplo, ¿qué estamos hablando con 2D? Simplemente de vectores. Un Adobe Illustrator, un AutoCAD. Estamos hablando simplemente de vectores que nosotros manipulamos, en este caso, para darle una representación gráfica arquitectónica, ¿no? Y si nosotros queremos seguir, por ejemplo, tomando el tema del día de hoy, la programación y el seguimiento de obra de este proyecto que estuvimos desarrollando en 2D, pues entonces se vuelve un poquito más complejo y más tardado. Lo mismo sucede cuando mudamos de 2D hacia 3D. ¿Qué plataformas nos podemos encontrar? A lo mejor un SketchUp, un Rhinoceros, donde de igual manera tenemos masas o superficies que nosotros manipulamos para al final darle una representación gráfica en 3D, arquitectónica, y al final, pues, programaciones, obras, evaluaciones de energía, cuantificaciones, pueden volverse un tema un poco más largo, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de una metodología BIM, por supuesto que estas dos dimensiones van a venir implícitas, pero también nos vamos a encontrar ya un nivel de información. Entonces, comenzamos a pensar global sobre nuestros elementos. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia un muro, ¿no? Yo voy a colocar un muro y cuando estoy trabajando en una plataforma con metodología BIM, ese elemento al asignarle un material de construcción, por ejemplo, ya debe de tener una representación gráfica tanto en 2D como en 3D, y además de eso yo le voy a poder ir añadiendo diferentes niveles de información que son justamente los que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces vamos a partir desde 4D hasta 5D, 6D, 7D, y se van a encontrar flujos y dimensiones hasta 9D en diferentes empresas, en diferentes flujos, ¿vale? Entonces, aquí es importante mencionarles que hasta el 5D lo tenemos estandarizado a nivel mundial. Ya a partir del 5D, que estamos hablando 4D programación, 5D costos, a partir de ahí lo van a encontrar de diferentes maneras, ¿vale? Entonces aquí están viendo una sugerencia por parte de Graphisoft, por ejemplo, para el nivel 6D, donde ya estamos hablando de sustentabilidad, y el nivel 7D, donde ya estamos hablando de operación y mantenimiento pues, de nuestros proyectos, ¿ok? El día de hoy justamente nos vamos a enfocar al nivel 4D, en donde vamos a manipular la información y la base de datos de nuestros elementos justamente para seguir toda la programación de los mismos, o sea, y del proyecto en general. Ahora, hay diferentes maneras de colaborar para seguir justamente todas estas dimensiones y toda la programación de nuestra obra. En algún momento hemos escuchado el concepto OpenBIM. Este concepto hace referencia justamente a esa interoperabilidad que nosotros podemos alcanzar entre diferentes disciplinas.
En pantalla estamos viendo algunos de los formatos de importación y exportación directa que nos vamos a encontrar dentro de ArchiCAD, ¿vale? Entonces vamos a ver formatos que ya se nos hacen muy conocidos como SketchUp, PDF, un Excel, un DWG, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar un formato muy importante que es el formato IFC. El formato IFC básicamente es un estándar que a nivel mundial nos va a permitir colaborar con cualquier solución. Si yo estoy utilizando ArchiCAD y tú estás utilizando Tecla para generar las estructuras de tu proyecto, entonces, si yo no lo puedo abrir de manera nativa, no hay ningún problema. Yo simplemente lo exporto a través de IFC, justamente con traductores especializados, y podemos conservar cualquier nivel de información de nuestro proyecto alcanzando justa esta colaboración que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Sin importar la disciplina en la que tú estás enfocado. Ahora, es importante recordar que toda esta metodología BIM está en un boom a nivel mundial. Entonces, hay diferentes países, muchos países en los que el uso de una metodología BIM para el desarrollo de un proyecto de construcción ya es obligatorio, ¿sí? Entonces, mi punto en esta diapositiva es justamente que ya nos demos cuenta de esto, de dejar de seguir un flujo de trabajo tradicional en donde tenemos justamente todos esos vectores manipulados para que al final tengamos una planta arquitectónica, un corte, una fachada, y para sacar toda la cuantificación y programación sigamos todavía estos métodos tradicionales que al final cuestan mucho tiempo y por ende mucho dinero, ¿vale? En el mapa están viendo algunos países justamente que ya tienen diferentes estrategias e implementaciones de la metodología BIM a nivel gubernamental. Del lado derecho ven aquí justamente el logo IFC porque es el eje rector para poder lograr esta interoperabilidad y poder lograr esta comunicación entre diferentes disciplinas, diferentes soluciones que se van a encontrar muchísimos a nivel mundial, y cada especialista va a tener sus preferencias, ¿sí? Este logo que están viendo en la parte de abajo es el logo de ISO 19650. Entonces, ¿de qué hablamos en el ISO 19650? Simplemente se van a encontrar una serie de reglas, una serie de, llamémoslo, recomendaciones, justamente para que ustedes puedan trabajar a través de IFC y lograr una colaboración exitosa, sin importar qué tipo de solución ustedes están utilizando. Entonces, el webinar del día de hoy justamente se enfoca en eso. Vamos a utilizar dos soluciones diferentes que nos van a apoyar justamente a seguir la programación de nuestro proyecto con diferentes flujos de trabajo, ¿vale? Ambos muy buenos. Entonces, bien, aquí estamos viendo una gráfica de un flujo de trabajo de diseño abierto con ArchiCAD. Y justamente con ArchiCAD como el eje rector del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Estas son algunas de las soluciones que nos vamos a encontrar en el mercado que tienen un vínculo directo con ArchiCAD, ¿vale? Ya sea a través de add-ons, ya sea a través de IFC, y estamos viendo las diferentes etapas que nos vamos a encontrar en nuestro proyecto, empezando desde un diseño esquemático, en donde a lo mejor yo estoy, sí, manipulando un software 3D, pero a través de diferentes flujos de trabajo. En este caso con Rhinoceros y Grasshopper se trata de un add-on directo, donde esta superficie la voy a convertir en elementos constructivos. Ya siendo elementos constructivos, entonces puedo continuar con el desarrollo de mi diseño y la documentación constructiva entre diferentes disciplinas, sin importar justamente la solución que utilicemos. Y yo siempre voy a poder seguir trabajando dentro de mi solución preferida. Y así sucesivamente vamos a seguir con las diferentes fases del proyecto hasta que lleguemos a la construcción, operación, contabilidad, etc. y todo lo que incluye dentro de un proyecto arquitectónico. Pero bueno, ya nos estarán hablando mucho más a detalle de todo esto
los participantes del webinar del día de hoy. Esto era una breve introducción justamente para que sepamos a qué va enfocado el flujo de trabajo que vamos a ver hoy. Y sin más preámbulo, me gustaría darles la bienvenida. El día de hoy nos va a estar acompañando la arquitecta María Alejandra Páez de Graphisoft en Colombia. Ella es parte de BIM Tech Solutions y es nuestro partner ahí en este país. Por otro lado, nos va a estar acompañando el ingeniero Carlos Da Palma, especialista en Blue BIM, y el arquitecto Jorge Luis García, un consultor BIM también de nuestro partner en Ecuador, de Graphisoft Ecuador. Entonces, bueno, en este momento me gustaría cederle la palabra a la arquitecta María Alejandra y muchas gracias a todos de nuevo por asistir. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Samantha, y buenos días a todos. Voy a compartirles mi pantalla para que iniciemos. Y bueno, tal como lo dijo Samantha, mi nombre es María Alejandra Páez, entonces soy de Colombia y hoy vengo a presentarles cómo podemos trabajar dentro de un flujo integrado a través de una herramienta que se llama Plexus. Entonces, voy a hablar un poquito de teoría, retomando lo que nos estaba diciendo Samantha, pero bueno, esto va a ser muy rápido. Entonces, hay un concepto que tenemos que tener todos muy claro y es el tema de la comunicación entre especialidades. ¿Listo? Pero cuando hablamos de comunicación entre especialidades, pues no podemos pensar únicamente en los diseños, ¿sí? Es decir, no podemos pensar únicamente en los ingenieros civiles, en los ingenieros hidráulicos, en los arquitectos, etcétera, etcétera. Sino que tenemos que ser conscientes que la información que nosotros generamos también va a ser muy relevante para otros profesionales, ¿sí? Entonces, pues como vemos aquí, hay un montón de especialidades más a lo largo del ciclo de vida de una edificación que pues van a necesitar todo lo que nosotros generamos. Entonces, resulta que en un proyecto somos muchos actores los que estamos recibiendo y enviando información, ¿sí? Pero generalmente, pues no sabemos cómo necesita la información los demás actores. Pensamos que con entregar un modelo, pues ya está, y resulta que no. Resulta que lo que queremos lograr es que la información pueda ser leída y pueda ser utilizada por cualquier involucrado. Y la idea es que esto lo hagamos a través de la tecnología, ¿listo? Pero entonces, tecnología guiada siempre por el recurso humano. Y esto pues es básico entenderlo y me gusta siempre recalcarlo mucho porque muchas veces pensamos que no debemos pensar y es un error fatal. Las órdenes las tenemos que dar nosotros y las plataformas tecnológicas lo que van a hacer es sencillamente ayudarnos a que los procedimientos pues sean mucho más rápidos, ¿sí? Pero los que pensamos somos nosotros como especialistas de cualquier rama. Entonces, digamos que habiendo recordado esto un poco y habiéndolo retomado, tal como lo decía Samantha, nos vamos a enfocar hoy en estas dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a relacionar la dimensión 3D que está, pues tiene que ver con toda la forma, la geometría, la visualización, ¿sí? Todo lo que es atractivo a los ojos, lo vamos a relacionar con la dimensión 4D, donde todos esos elementos que tenemos en nuestro modelo, ¿sí? Que hemos insertado, los vamos a asociar a un tiempo, ¿sí? A un tiempo y a un espacio. Y también vamos a involucrar la dimensión 5D, y es que a todos estos elementos de nuestro modelo que están insertados, les vamos a asignar un costo, ¿listo? Pero entonces la idea es que esto no lo hagamos por separado, porque, bueno, esto lo hacemos de la forma tradicional, pero la diferencia es, en este caso, que lo que yo genero sea el insumo para el siguiente actor dentro de la cadena, pero que no sea un insumo solo como referencia, sino que sea una información que pueda asociarse y enlazarse con, digamos, la información que genera el siguiente actor. Y lo más importante es que, digamos, transversal a todas estas dimensiones vamos a encontrar la metadata, ¿sí? Que, digamos, esto es como uno de los pilares dentro de la metodología BIM.
Bueno, ahora sí nos vamos a ir a mirar cómo es que funciona Plexos. Entonces, aquí les presento Plexos. Plexos es un software desarrollado en una universidad aquí en Colombia. Y lo que voy a hacer es presentarles primero un ejemplo de lo que podemos obtener a través de Plexos y posteriormente les voy a mostrar como de forma rápida cómo sería el paso a paso para llegar a un resultado como este. Entonces, aquí ustedes están viendo la interfaz de Plexos, no se vayan a asustar con todo lo que ven, en realidad pues es sencillo. En el centro lo que tenemos y lo que estamos viendo son los modos de visualización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en este momento el tan conocido diagrama de Gantt, ¿sí? Y a la izquierda de este panel central tenemos las actividades de nuestro presupuesto. Entonces, van a estar relacionadas en este caso con el tiempo. En la parte inferior, lo que nosotros tenemos es el modelo que hemos realizado en ArchiCAD y que es cargado a través del formato IFC, ¿sí? Que es el formato de colaboración pues, abierto, para que podamos, como les dije en un momento, leer y utilizar la información que generan todos los actores dentro de la cadena. Bueno, entonces aquí tenemos el modelo y en la parte, en el panel aquí izquierdo, lo que vamos a tener es la base de datos, ¿sí? Entonces, la base de datos significa los recursos que vamos a asignar a las actividades. Entonces, recursos como mano de obra, recursos como maquinaria, materiales, etc. Y también vamos a tener una pestaña donde vamos a poder ver cuáles son los elementos BIM o las entidades BIM que nosotros tenemos dentro del modelo. Entonces, para los que no conocen cómo funciona una estructura IFC, bueno, se las presento. La estructura IFC primero, digamos que empieza con el proyecto, ¿sí? El nombre del proyecto, que es la primera rama. Lo siguiente que tenemos va a ser la ubicación o el sitio. Lo siguiente va a ser el edificio. Y después lo que vamos a tener son los niveles, ¿sí? Dentro de ese edificio. Entonces, como ven, aquí tenemos planta subterránea, primer piso, segundo piso, tercer piso y cubierta. Y dentro de cada uno de estos niveles vamos a poder ver cuáles son las entidades que están asociadas, ¿sí? Entonces, IFC se caracteriza porque es un lenguaje común en cualquier parte del mundo y para cualquier especialidad. Entonces, una placa que nosotros hayamos insertado, por ejemplo, en ArchiCAD, en la estructura IFC va a estar denominada como IFC Slab, ¿sí? Entonces, de esta manera, cualquier persona que vea la estructura IFC va a saber que de lo que estamos hablando es de una placa. Entonces, básicamente, así es como funciona la estructura IFC. Y es lo que tenemos a la izquierda, entonces, de nuestra interfaz. Y a la derecha, en este panel que vemos acá, lo que vamos a tener son los detalles de las actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono la actividad de pilares o de columnas, entonces voy a tener un código súper importante, voy a tener el nombre de la actividad, una descripción de esa actividad y además voy a tener como toda la información asociada a la actividad en cuanto a duración, ¿sí? Cuántos días tenemos en esa actividad, el tema de costos, entonces cuál es el valor unitario de esa actividad y cuál es el costo total y bueno, ya como temas de ubicación. Y por último, ya digamos que en la parte superior lo que vamos a tener son los comandos generales de Plexos. Entonces, cómo insertar una actividad, cómo abrir un proyecto, cómo cargar un IFC, etc. Y bueno, entonces siguiendo ya con los modos de visualización, Plexos nos va a presentar una amplia gama de posibilidades para hacer el seguimiento y para visualizar nuestro proyecto. Entonces, la primera pestaña que vamos a tener es, como ya lo había mencionado, nuestro diagrama de Gantt. Después, vamos a poder analizar a través de líneas de flujo
cómo estamos, si estamos siendo eficientes con la asignación de nuestros recursos, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos entrando en otro concepto muy importante, digamos que en todo este proceso de construcción, que es el concepto de Lean, ¿sí? Entonces, estamos analizando si estamos siendo realmente productivos, ¿sí? Y estamos viendo qué tan armónico está siendo nuestro flujo, pues, durante la construcción, ¿sí? Entonces, yo les muestro acá, básicamente, aquí podemos analizar las líneas. Estas líneas, para los que no están como muy familiarizados con los gráficos, les cuento que estas pendientes representan la intensidad de la ejecución de una actividad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la producción versus el tiempo, ¿sí? Entonces, no estamos teniendo únicamente en cuenta los datos de duraciones, relaciones entre actividades y costos, sino que además estamos evaluando cómo está siendo el empleo de nuestros recursos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que empezamos de una forma armónica, pero de un momento a otro, como que ya esa armonía se pierde. ¿Listo? Entonces, esta herramienta nos va a permitir también analizar este punto. Después vamos a tener la pestaña de grafo. En la pestaña de grafo lo que vamos a ver sencillamente es como las relaciones entre las actividades, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver si están relacionadas con final-inicio, inicio-inicio, final-final, etc. También vamos a poder ver la estructura de descomposición del trabajo y vamos a tener una pestaña para visualizar el calendario. Entonces, si nosotros seleccionamos cualquier actividad, por ejemplo, las placas, en el calendario nos van a aparecer resaltados los días en que justamente se va a ejecutar esa actividad. ¿Listo? Las fachadas, bueno, en este caso no se ven porque ya está muy adelante. Pero bueno, digamos que es básicamente ver cuáles días son los de ejecución de nuestras actividades. Posteriormente, vamos a poder ver el tema del presupuesto. ¿Listo? Entonces, en esta pestaña vamos a poder ver, digamos, las unidades primero con las que estamos trabajando en las actividades, las cantidades totales de esas actividades, cuál es el porcentaje ejecutado, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese porcentaje ejecutado, pues vamos a tener una cantidad pendiente, ¿sí? Vamos a tener también un costo unitario, un costo total y pues vamos a poder ya entrar como en temas de facturación. Entonces vamos a poder tener un balance y hacer un seguimiento de nuestra ejecución. Y finalmente tenemos la pestaña de el valor ganado. Entonces aquí en valor ganado nosotros vamos a poder comparar mediante una línea base, vamos a poder comparar, digamos, si estamos siendo eficientes en nuestra obra, ¿sí? Si estamos cumpliendo con lo que dijimos desde un inicio. Entonces, la línea base siempre la vamos a poder comparar con un control a una determinada fecha. Vamos a poder tener tantos controles como necesitemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar, seleccionar el control 1 y voy a tener, pues, esa comparación entre pues lo que he ejecutado, lo que tenía planificado, ¿sí? Y voy a poder ya tener como ese análisis precisamente del valor ganado a una fecha específica. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo funciona Plexus. Ahora, ¿cómo empezamos? Bueno, lo primero es saber de dónde vamos a sacar las actividades. Y para esto tenemos algunas opciones que se resumen básicamente en una, que son los sistemas de clasificación. Entonces, para los que no hayan escuchado sobre sistemas de clasificación, es sencillamente una codificación que nosotros vamos a utilizar durante las diferentes, digamos, etapas y los diferentes especialistas para relacionar las entidades BIM, ¿sí? Todo lo que nosotros insertamos dentro de nuestro modelo, lo vamos a asignar a un código específico. Entonces, bueno, supongo que todos hemos visto un presupuesto y para que nos quede mucho más claro, voy a poner el ejemplo de la cimentación.
Entonces, en la cimentación, nosotros podemos tener diferentes tipos de cimentación, cimentación profunda, podemos tener cimentación superficial, pero entonces esos niveles los vamos a ir detallando cada vez más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una cimentación profunda podemos tener unos pilotes, ¿listo? Entonces, lo que hacemos es que en nuestro modelo asignamos ese código de pilotes a las entidades BIM. O por ejemplo, no sé, en el capítulo de acabados, donde vamos a tener acabados de pisos, pues vamos a poder tener, por ejemplo, cerámicas o alfombras o lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que es un sistema de clasificación es una codificación, básicamente, de nuestras actividades. Entonces, es tal como lo vemos, digamos, acá en este ejemplo. Entonces, resulta que en el mundo existen varios sistemas de clasificación, ¿sí? Los sistemas de clasificación son utilizados en países como Estados Unidos, España, Inglaterra, ¿sí? Donde pues estos países tienen como un sistema propio para que se utilice como en los distintos proyectos. Para este caso en específico, si ustedes se dan cuenta, yo utilicé el sistema de clasificación GUBIM Class. Este es muy utilizado en España. Y bueno, entonces ustedes pueden decir como que ustedes ya manejan unas partidas presupuestales y ya las tienen establecidas dentro de su organización y bueno, pues pueden empezar desde ahí. No necesariamente tenemos que acogernos a un sistema de clasificación internacional. Podemos hacerlo o no, dependiendo, digamos, de nuestro flujo y de los estándares que tengamos actualmente en nuestra empresa. Entonces, habiendo aclarado esto como en los sistemas de clasificación, me voy a ir para ArchiCAD. ¿Listo? Y en ArchiCAD, pongo aquí arquitecto. En ArchiCAD, bueno, ustedes de pronto estarán familiarizados con el sistema de clasificación propio, ¿sí? Que trae ya por defecto ArchiCAD. Resulta que nosotros dentro de ArchiCAD, a través del administrador de clasificaciones, podemos cargar un sistema de clasificación, bien sea internacional o bien sea el nuestro, ¿sí? El de nuestra organización. Entonces, para este ejercicio, como ya les había dicho, utilicé el GUBIM Class y entonces lo que hay que hacer es, listo, mientras modelamos, tenemos que ir clasificando nuestros elementos. Entonces, voy a poner el caso del muro cortina. Voy a tomar el muro cortina, voy a entrar a sus definiciones y aquí en las clasificaciones se dan cuenta que me aparece el sistema de clasificación GUBIM Class. Lo que yo tengo que hacer es asignarle un código, como les venía diciendo, a este elemento. Entonces yo le voy a decir, señor muro cortina, usted va a ser o va a pertenecer al grupo de sistemas especiales de fachada, cuyo código es el 30101030. ¿Listo? Y esto lo tengo que hacer con todos mis elementos. Entonces, por ejemplo, las columnas. Entonces me voy a mi clasificación y propiedades, voy a la clasificación y le digo, señoras columnas, ustedes van a ser parte del código 20201010 que se refiere a pilares. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que al momento de hacer la exportación IFC y de cargarla en plexos, podamos asociar automáticamente, digamos, el sistema de clasificación con el modelo. Entonces, voy aquí a abrir un nuevo archivo de plexos, esto es plexos en blanco, ¿sí? Y si vamos a trabajar con un sistema de clasificación internacional, bueno, podemos cargarlo aquí desde el asistente. Entonces, él me va a preguntar, ¿desde dónde quiere cargar esas actividades o esa clasificación? Puede hacerlo desde un archivo IFC, puede hacerlo desde un sistema de clasificación, digamos, internacional, o puede hacerlo desde un archivo personalizado. Entonces, voy a decirle en este caso que sea desde un sistema de clasificación internacional y estos son los que están disponibles en Plexus, digamos que vienen por defecto. No son los únicos que podemos utilizar, como les digo. Entonces, para el ejemplo, utilicé GUBIM Class en español. Le digo aquí terminar y lo que él me está haciendo es añadirme las actividades a, digamos, mi panel de las actividades del presupuesto, las que yo voy a utilizar. Me está cargando toda esa información.
Estas actividades pues bien podrían ser con la codificación que tengamos internamente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí va cargando. Voy a demorar un poquito porque pues es bastante largo. Y aquí, como se dan cuenta, listo, yo ya tengo todas mis actividades. Entonces, si yo voy bajando, bueno, puedo ver elementos superficiales, elementos profundos, que era el ejemplo que yo les estaba poniendo ahorita, elementos de contención, y así voy a tener todas mis actividades del presupuesto. ¿Listo? Ahora, lo siguiente es, bueno, ¿cómo vamos a asignarle precios a esas actividades? Entonces, tenemos también varias opciones. La primera, Plexos, digamos que si ustedes se dan cuenta aquí, tiene la opción de que yo pueda descargar los precios a través del generador de precios de CIPE. Entonces, si yo abro este generador de precios, me va a llevar a la página pues donde los voy a poder extraer. Entonces, en la parte de arriba yo tengo como los diferentes países, pues para que me haga, digamos, el análisis de acuerdo a donde yo estoy ubicado. Entonces, voy a seleccionar, pues en mi caso, Colombia, y lo que tengo es a la izquierda los análisis de precios unitarios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me voy a ir al capítulo de estructuras. Voy a abrir concreto armado y, por ejemplo, necesito el precio de las columnas. Entonces, voy seleccionando también el nivel que necesite y aquí voy a tener una serie de parámetros que van a ir variando, digamos, el precio, ¿no? El valor, precio unitario. Entonces tengo, en este caso, dimensiones, tengo altura libre de planta, cómo va a ser el encofrado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y aquí en la parte inferior voy a tener mis APUs. ¿Listo? Plexos recibe archivos BC3. BC3 son como los archivos abiertos para todo el tema de costos. Entonces lo que yo puedo hacer es, desde aquí, desde este botón, arrastrar esta información. Entonces me voy aquí a Plexos y se la voy a asignar. Un segundo porque no tenía los... A ver qué lo hice aquí, las columnas. Y lo voy a asignar a mi actividad de columnas. Entonces aquí él me está diciendo, listo, le voy a traer todos estos recursos, que estos recursos son los que hacen parte de esta actividad en específico. Y lo que yo le digo es, bueno, impórteme esta información al proyecto. Entonces él me da las opciones de, puedo sobreescribir la actividad, puedo insertarlo como una nueva actividad o puedo, digamos, ponerla al final. Solo que aquí ahora no me está mostrando, no me está dejando sobreescribirla. A ver, voy a volverlo a traer. Pilares. Bueno, no sé por qué no me está dejando sobreescribirla, pero lo podemos hacer de esta forma. La otra opción es que si nosotros ya tenemos un presupuesto, ¿sí? Como establecido, tenemos unos análisis de precios unitarios, podemos exportar esa información a través de BC3 e importarla en Plexos aquí a través de archivo BC3. ¿Listo? Entonces, yo tengo toda esa información, la cargo y ya me van a quedar como asociadas mis actividades. O también tenemos la opción de hacerlo pues manualmente, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar a generar nuestros propios recursos dentro de Plexos. Entonces lo que hacemos es irnos al panel de la base de datos, ¿sí? Y empezar sencillamente a poner la información. Ponemos un ID del recurso, ponemos el nombre del recurso, por ejemplo ayudante, y lo vamos a asignar a un capítulo en específico. Entonces, en este caso, el recurso como es un ayudante, bueno, lo voy a asignar a mano de obra. Y le digo aquí, añadir a la base de datos. Y ya como veo, pues puedo tener aquí como este recurso. Y puedo asignarlo, ¿sí? Si yo selecciono, por ejemplo, esta actividad de pilares, con clic derecho sobre el recurso, puedo decirle,
asignar recursos seleccionados a actividades seleccionadas. Y entonces ya voy a tener un recurso dentro de esta actividad. Y esto lo podemos hacer y podemos, por ejemplo, guardar esta información como una plantilla. ¿Listo? Una vez hayamos cargado como todos los precios a nuestras actividades, podemos tener siempre a la mano esta información para que no tengamos que hacerlo, digamos, todo el tiempo. Ya cuando tengamos esta información, entonces sencillamente lo que hacemos es cargar nuestro archivo IFC. Entonces nos vamos a flujo de trabajo BIM, cargar IFC y buscamos el archivo. Entonces lo abrimos. Y aquí él nos va a hacer una serie de preguntas. La primera es si queremos indexar los elementos BIM para utilizarlos posteriormente. Entonces le voy a decir que sí. Entonces él me empieza a traer como toda esa información de geometría, toda esa información que yo tengo en el modelo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya me cargó todos los elementos BIM. Pero ahora me dice, listo, ese IFC que usted tiene desea que se escanee para que todas las entidades sean asignadas a una actividad. Entonces, por eso es tan importante en ArchiCAD tener la clasificación, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder asignarlas y nos va a tocar hacerlo manualmente. Entonces, yo le voy a decir que sí, y lo que le está haciendo es un escaneo de todo el modelo. Me está diciendo, listo, usted tiene en la actividad 20, 10, 10, 10, tiene tantos elementos, se los asigno a las actividades dentro de Plexus. ¿Listo? Y la última pregunta que me hace es si quiero crear subactividades. Las subactividades en Plexus van a representar los niveles del proyecto. Entonces, si yo tengo una actividad que se llama pilares, pero resulta que tengo pilares o columnas en el primer piso, en el segundo piso y en el tercer piso, pues lo que va a hacer Plexus es dividirme esa actividad en el número de niveles que tenga. Entonces le voy a decir, sí, créeme las subactividades. Y ahora sí, la última pregunta es, bueno, hay actividades a las cuales no se le asignaron elementos. ¿Quiere borrarlas? Entonces, pues en este caso voy a decirle que sí. Me dice, listo, voy a borrar 370 actividades de 386. Entonces le digo, bueno, bórrelas. Y si se dan cuenta, aquí en columnas, entonces estas actividades que vemos que dice 1, 2, 3 y 4 hacen referencia al nivel al que pertenece, digamos, la entidad BIM. ¿Listo? Y ya lo que sigue entonces es decir, bueno, ¿cómo queremos trabajar? ¿En qué unidades queremos trabajar esta información? ¿Sí? Porque resulta que como traemos la información de pues, software BIM para diseño, ¿sí? Como ArchiCAD, entonces tenemos una cantidad de parámetros muy amplia. Entonces vamos a poder trabajar por área, por volumen, por metro lineal, ¿sí? Por lo que sea. Pero Plexus necesita saberlo, ¿sí? Yo necesito decirle en qué unidad quiero trabajar. Y pues esta unidad obviamente va a estar directamente relacionada con la unidad en la que se esté trabajando el precio unitario. Entonces, lo que yo hago posteriormente es, en la parte inferior, voy a tener como todas las entidades BIM que están asociadas a esta actividad de columnas. Entonces, yo le digo, por ejemplo, aquí, seleccionar todo, cambiar cantidades BIM. Y aquí lo que voy a decirle es la cantidad en la que quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, para columnas de concreto, pues yo trabajaría en volumen. Entonces, claro, ¿qué tipo de volumen ahora? Que tenemos volumen neto, tenemos volumen total, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros tenemos que tenerlos súper claros. Voy a decirle volumen neto, me lo actualice. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior ya voy a tener, digamos, el valor por la unidad que yo asigné. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo sé que si selecciono esta columna, sé a dónde pertenece esta columna, ¿sí? Que es la que se muestra en rojo, y sé que esa columna tiene 0.2691 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, así es como funciona. Y ya, digamos que básicamente lo que sigue es pues empezar a asignar como las relaciones entre las actividades
y se hace muy sencillo. Por ejemplo, quiero que cuando esta finalice, la siguiente empiece. Entonces, aquí me va a decir cuál es el tipo de relación. Le digo OK y ya voy a empezar a jugar como con ya el tema de programación como tal. Y también pues voy a darle el tema de tiempos. Entonces el tema de tiempos puede hacerse gráficamente, o sea, yo puedo mover aquí, ¿sí? Para saber cuál es el tiempo por cada una de las actividades, o puedo hacerlo en el panel de detalles. Y bueno, básicamente, digamos que esto es lo que es Plexos. A medida que nosotros pues vamos alimentando la información, claro, pues vamos teniendo como en cada una de nuestras pestañas información relevante para el seguimiento. Entonces, voy a responder como algunas preguntas frecuentes que nos hacen. Primero, ¿qué pasa si se actualiza el modelo? ¿Sí? Si cambian las cantidades. Bueno, yo puedo decirle que se recargue. ¿Listo? Entonces puedo decirle aquí, cargar. Y él automáticamente me va a actualizar el modelo con las cantidades. Segundo, ¿qué pasa con los elementos que no fueron modelados? Porque seguramente los modelos, pues, no todo lo vamos a modelar, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es sencillamente aquí, a través de los detalles, poder asignar unas determinadas cantidades. ¿Listo? Y otra pregunta frecuente que nos hacen es si los elementos que fueron insertados en ArchiCAD se hicieron, por ejemplo, en compuestos. Entonces, como es un solo elemento, nos preguntan si pueden asignar cada capa a una actividad distinta. Entonces, pues la respuesta es como sí se puede hacer. Y bueno, digamos que ya voy a cortar aquí porque tenemos que seguir con el otro tema. Entonces, pues nada, espero que les haya interesado. Les dejo aquí como unas reflexiones finales y es entender que hacemos parte de un todo, que no somos, que nosotros más bien somos los que damos las órdenes a la tecnología y que tener una herramienta tecnológica no se traduce per se en productividad si no sabemos utilizarlo, si no sabemos sacarle el máximo provecho. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo por si quieren ahondar un poco más en el tema y ya, le doy paso a Mijail. Muchas gracias. Mijail, Jorge Luis. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María Alejandra? ¿Qué tal con todos? Buenos días. Ahorita creo, Mijail, ¿estás ahí todavía? Sí, disculpen, tenía un problema para poder activar el micrófono. Ok. A continuación le damos paso al ingeniero Carlos de Palma, que es representante de Bluebeam, una solución integradora para todo lo que es manejo ya de información documental y que pertenece también al grupo Nemetschek, al cual también pertenece Graphisoft. Así que, Carlos, cuando gustes, por favor. Muchísimas gracias, Mijail. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Quería confirmar, Mijail, ¿pueden ver mi pantalla? Confirmado. Excelente, muchas gracias. Yo voy a estar hoy hablando para ustedes en nombre de Bluebeam. Quiero presentarles nuestra solución llamada Review. Bluebeam Review es una solución para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción y está muy enfocada en maximizar la eficiencia, reducir los riesgos de nuestros proyectos en nuestra industria. Actualmente, Bluebeam se encuentra en diferentes países. De hecho, déjenme, en esta lámina quiero mostrarles un poco sobre la compañía, sobre Bluebeam. Bluebeam fue fundada en el 2002 en Pasadena, California, en los Estados Unidos. Actualmente contamos con más de 1.4 millones de usuarios alrededor del mundo. 130 países utilizan Bluebeam. Esto quiere decir que en 130 países tenemos importantes clientes ya utilizando Bluebeam para la gestión de sus proyectos y para la maximización de la eficiencia de todos sus proyectos. Como pueden ver en la lámina también, Bluebeam tiene oficinas alrededor del mundo
algunas oficinas en los Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste también. En Europa tenemos oficinas en Londres, en Suecia, Alemania, Dinamarca, y también tenemos una oficina en Australia para todos nuestros clientes de Asia y del Pacífico. 26 grupos de usuarios. Estos grupos de usuarios son básicamente clientes que se reúnen una vez cada 2 meses, una vez al trimestre. Y esto es para compartir las mejores prácticas que han estado desarrollando con Bluebeam. Esto ha sido muy positivo porque no se ha creado una competencia entre los clientes. De hecho, han mostrado casos prácticos bastante útiles, donde ellos han utilizado la herramienta, digamos, para mejorar algún flujo de trabajo en particular o simplemente pues para implementar una nueva práctica en el mercado. También ya 99% de las contratistas más grandes en Estados Unidos son clientes de Bluebeam. Esto es algo que, pues, de lo que estamos muy orgullosos y esperamos replicar en el resto del mundo. Y tenemos 4 millones de transacciones en nuestra plataforma en la nube. Ya un poco más adelante en el caso práctico les muestro cómo es nuestra plataforma en la nube. Eso por parte de Bluebeam. Ahora Review, nuevamente, pues para nosotros Review es una solución muy enfocada en mejorar la eficiencia y la colaboración en proyectos de nuestra industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Los resultados organizacionales que arroja Bluebeam para nuestros clientes ha sido un aumento de ingresos, ya que ha permitido manejar proyectos con mucha más eficiencia y efectividad, lo que permite manejar más proyectos en el mismo tiempo que solían utilizar. Reducción de costos, por ejemplo, ya nos eliminamos la reducción o eliminamos por total la impresión de planos y todo lo que acarrea llevar un plano hacia una obra, todo el tiempo que amerita que una disciplina coloque sus comentarios, sus marcas, se devuelvan hacia la oficina central, luego se emita una segunda versión de este plano. Pues ya con esto, con la centralización de toda esta información en un solo núcleo, en una sola herramienta como Bluebeam, pues les ha permitido a nuestros clientes reducir muchísimos costos. Y a la misma vez la mitigación del riesgo, porque tenemos toda la información centralizada en un solo punto. Es una única fuente de datos donde podemos incluso ver todos los cambios, todas las sugerencias, todos los comentarios que se hacen. Podemos ver la trazabilidad por fecha, por autor, por disciplina. Ustedes tienen la posibilidad de crear un reporte lo suficientemente completo, exhaustivo, para poder llevar una auditoría de sus procesos de cambios muchísimo más eficiente y más efectiva también. Bluebeam Review, como mencioné antes, es una solución para la industria A&C. Bluebeam trabaja con archivos o con planos en PDF y lo que utilizamos son los beneficios del PDF para poder mejorar y digitalizar los flujos de nuestra industria. Estos beneficios o estas características pueden ser la metadata. Podemos ver incluso en PDFs 3D o en archivos IFC convertidos en PDF a través de Bluebeam. Podemos ver la metadata, que es la información que viene a través del software de diseño. En este caso puede ser ArchiCAD. Los hipervínculos que nos permiten también mejorar la navegación entre archivos y también tener básicamente una navegación muchísimo más eficiente, ¿no? Mucho más rápida, digitalizada. Marcadores, adjuntos, imágenes, lo cual nos permite tener un proceso de revisión de diseño y un proceso de avance de obra muchísimo más claro y más efectivo justamente para esta comunicación de quien esté haciendo una supervisión en obra y pueda enviarle comunicación o información en tiempo real a las personas que están en la oficina.
Espacios IFC, nuevamente, beneficio del formato y habilitado en Bluebeam para poder tener o llevar esa información de un modelo o llevar esa información de un plano para aquellas disciplinas que generalmente no tienen toda la información en sus manos, ya que no tienen acceso a un software de diseño o a un tipo de software mucho más avanzado con otro tipo de formatos. Justamente cuando hablamos de Bluebeam no lo vemos en un solo flujo, lo podemos ver en diferentes flujos. En el flujo de diseño, porque como comentaba, podemos utilizarlo para la etapa de revisión del diseño. Diferentes disciplinas, contratistas, subcontratistas pueden tener acceso a la plataforma, al plano en PDF y arrojar todos los comentarios para que esto sea parte del proceso de revisión de diseño. También el software está en capacidad de crear estimaciones y cuantificaciones por los que nos permite utilizar la herramienta para procesos de licitación. A la misma vez puede utilizarse para el avance de obra, para justamente tener algún tipo de estatus sobre alguna instalación en particular. Podemos utilizar la herramienta utilizando el Punchback, por ejemplo. También la entrega al propietario y el mantenimiento y la operación, ya que la herramienta cuenta con una plataforma en la nube, con un DMS o con un repositorio de información, lo cual nos va a permitir tener acceso a todos los planos y a través de la hipervinculación podemos ver los diferentes elementos del bien, de la propiedad, vinculados dentro de un mismo sistema. Cuando hablamos de la etapa de colaboración, pues vemos diferentes disciplinas y diferentes equipos involucrados. Justamente cuando estamos entrando en la etapa de diseño, pues tenemos el arquitecto, tenemos los diseñadores, quienes distribuyen un set de planos a una cantidad de ingenieros o de diferentes disciplinas, a la misma vez involucran a los equipos contratistas y a los subcontratistas, y esto empieza a generar un flujo de información que puede llegar a ser muy descontrolado. Cada equipo por separado puede empezar a generar más documentación, más archivos, y esto a la misma vez genera nuevas versiones, genera nuevos archivos y puede empezar a perderse el control, ya que tenemos demasiados hilos y empezamos a ver grupos desactualizados con cambios o las últimas versiones de los planos. Esto acarrea reuniones, llamadas telefónicas, emails, donde es muy difícil poder tener la última información a la mano. ¿Qué puede salir mal? Empezamos a tener una colaboración fragmentada. Esto implica retrasos, pérdida de la información, repetición en algunos procesos, confusión con algunas decisiones, algunas repeticiones que hay que retomar. Y esto nos lleva a la reducción de la productividad, no solamente de la organización, sino del proyecto, una reducción de la previsibilidad de nuestros siguientes pasos dentro del proyecto. Y esto, por supuesto, es un aumento del riesgo, lo cual es un gran problema para todos nosotros como contratistas, arquitectos, ingenieros y propietarios de la obra. Cuando implementamos una solución como Bluebeam, donde podemos tener una única fuente de información y tener a todos nuestros participantes bajo la misma plataforma, hablando el mismo idioma, nos ahorramos todos estos problemas. Ya empezamos a ver resultados positivos con respecto a la gestión del proyecto y con respecto a los siguientes pasos, a la previsibilidad del proyecto. Nuestra plataforma en la nube se divide en dos partes muy importantes. La primera son las sesiones. Nuestra plataforma en la nube es llamada Studio, Bluebeam Studio. Y las sesiones en Studio es prácticamente un ambiente de colaboración en tiempo real, donde diferentes usuarios pueden conectarse de manera remota
y tener acceso al mismo plano o al mismo set de planos y archivos para poder hacer la revisión en conjunto en tiempo real y tomar decisiones basadas en datos que surgen de estas sesiones remotas. La segunda parte de estudio es llamada proyectos. Proyectos es básicamente un repositorio donde yo puedo hospedar toda la información referente a mi proyecto. No necesariamente tiene que ser PDF. Yo puedo hospedar diferentes archivos, archivos de ArchiCAD, Excel, imágenes, PDFs, videos. Puedo utilizarlo como un repositorio principal, como un sistema de gestión de documentos, donde incluso puedo ver el historial para revisar diferentes versiones de un mismo plano y de esta manera tener mejor trazabilidad con todos los cambios que se han generado dentro de un proyecto. A la misma vez, puedo invitar a personas a que tengan acceso. No solamente tienen que ser de mi organización, también pueden ser personas externas a mi organización. Nuevamente, puede ser el equipo de contratistas o subcontratistas. Y puedo también configurar la permisología dentro de estas librerías. Puedo darle diferentes accesos, tal cual como lo hago en otros repositorios digitales, de manera que puedo controlar la seguridad de mejor forma. Uno de nuestros casos más exitosos en América Latina ha sido con el grupo ARPRO en Bogotá, Colombia, donde el cliente no solo ha ahorrado aproximadamente $40,000 al año en impresiones, sino que también ha optimizado su tiempo de construcción hasta en un 40%. Este grupo ha estado utilizando Bluebeam para la construcción de las torres Atrio, que son el proyecto, si no me equivoco, probablemente las torres dentro de América Latina. Un poco para conversar sobre Bluebeam, para mostrarles nuestra compañía, de dónde viene. Ahora quisiera hacerles una demostración de nuestra plataforma. Mijail, por favor, ¿me confirmas que puedes ver Review en tu pantalla? Todavía no. Ok, un segundo para compartir, por favor. De pronto vas a tener que cambiar la manera de compartir. Ahí está, ya se está viendo. Ok. Entonces mostramos ahora la revisión acá en Bluebeam, ¿cierto? Bueno, lo que ven en mi pantalla es Bluebeam Review. Como ven, una herramienta bastante intuitiva, menús con ayudas para diferentes opciones dentro de la documentación, para actividades en lote, acceso a nuestras herramientas de marcado, herramientas de medición, sellos para marcar también, formularios que se pueden automatizar y firmas digitales. También muy importante, en el menú de ayuda tenemos acceso a tutoriales y a recursos de entrenamiento. Y a la misma vez, todos estos paneles de herramientas y estas opciones pueden customizarse de manera que yo puedo crear o puedo personalizar la manera en que la interfaz de usuario se ve justamente con las herramientas que más utilizo. Voy a abrir un documento donde voy a buscar un plano. Para poder hacer un proceso de revisión. Pues, como ven acá, tengo el plano donde puedo empezar no solamente a marcar digitalmente, probablemente pueda hacer una referencia acá y puedo decir revisar ducha, por ejemplo.
Entonces, de esta manera, pues ya nos ahorramos todos los problemas que es trabajar en papel, ya nos ahorramos todo el problema de la impresión. No corro el riesgo de que el plano se pierda, de que no entiendo el comentario o que el plano se ensució o se manchó y no puedo ver exactamente esa área, no puedo ver el comentario. Y aquí tenemos una plataforma digital donde nos ahorramos esos problemas. Sin embargo, esto puede ir más allá. Yo puedo empezar a customizar herramientas para poder hacer herramientas enfocadas en disciplinas especializadas. Por ejemplo, yo puedo cambiar los colores de estas herramientas. Yo puedo agregar un fondo, darle un poco más de transparencia para no perder visibilidad. Agregar más fondos, puedo cambiar incluso los colores y la fuente para mis comentarios. De manera que ya tengo una herramienta customizada, personalizada. A esta herramienta yo también la puedo seleccionar nuevamente y en sus propiedades yo puedo cambiar de Cloud, puedo ponerle Architect. Ya teniendo esto, mi proceso de revisión como gerente de proyecto quizás puede ser un poco más sencillo. Ahora bien, esto que acabo de hacer, si yo necesito aplicar la misma marca en alguna otra área, yo no tengo que replicar lo que acabo de hacer. Cuando voy a mi caja de herramientas, yo puedo ver que en mis herramientas más recientes tengo esta misma herramienta que ya está salvada. No tengo que replicar lo que hice. Y en este caso, puedo volver a hacer un comentario que diga segunda revisión. Acá también puedo hacer algo que nos puede ahorrar muchísimo tiempo y nos puede ayudar con diferentes miembros del equipo. Yo puedo, por ejemplo, a esta herramienta, yo puedo arrastrarla a este set de herramientas, por ejemplo. Ya la tengo guardada en esta categoría y esto yo puedo exportarlo de manera que yo puedo compartir este set de herramientas que ya yo personalicé con mis compañeros de equipo, de manera que ellos no tienen que replicar todo el trabajo que yo acabo de hacer con el diseño de la herramienta. Ellos simplemente van acá y buscan ese archivo para importarlo a su review y ya contarían con un set de herramientas que ya está personalizado y diseñado. Si estoy haciendo mi proceso de revisión también, yo pudiera en esta imagen, por ejemplo, hacer una captura. Puede ser con la cámara de un dispositivo como un iPad para el que trabaje en obra o subirla desde algún archivo si ya tengo la imagen en una base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a mi imagen, a mi banco de imágenes, y yo puedo subir diferentes fotos. La ventaja de hacerlo de esta forma es que no voy a tener imágenes que me van a tapar el plano. Simplemente con darle clic a este icono, yo voy a poder ver todas las imágenes en un carrusel, tal y como las subí desde mi dispositivo. Entonces, nuevamente, estas imágenes pueden ser capturadas desde la cámara del dispositivo o desde los archivos donde ya tengo un set de imágenes definidas. Como les comentaba también, yo puedo aplicar sellos. Estos sellos son también personalizables. Yo puedo customizar mis sellos con la imagen corporativa de mi empresa y puedo aplicar un sello tanto a un solo plano
como a un set de planos en un solo archivo. Lo puedo hacer o de esta manera o lo puedo hacer a través del batch aplicando los sellos. Ahora bien, asumiendo que este proceso, digamos como parte inicial de mi revisión, ya está completo, yo me voy a ir acá a lo que llamamos las listas de marcas o el markups list. En el markups list yo puedo ver absolutamente todos los comentarios, todas las herramientas de marcación que se han colocado sobre el plano para yo poder hacer o poder tener mayor trazabilidad en este proceso de revisión. Yo puedo ver acá mis comentarios. Como les comenté, yo le agregué este nombre a esta herramienta para poder tener una disciplina dentro de mi formato. Y si yo tuviese diferentes disciplinas, yo pudiera aplicar un filtro y simplemente revisar por disciplina. Lo puedo revisar por autor, lo puedo revisar por fecha, por estatus, por digamos, el formato que ustedes elijan. Un segundo, por favor. Parece que perdí la conexión. Entonces, bien, este formato yo puedo seguir alimentándolo o puedo compartir este archivo con diferentes compañeros, con diferentes miembros del equipo, y yo voy a ver en el autor, en la columna de autor, todos los nombres de las personas que vayan agregando comentarios y vayan agregando cambios. También yo a esto puedo cambiarle el estatus, yo puedo aceptar, puedo rechazar y puedo cancelar. La ventaja es que también en el estatus no solo veo el estatus, sino veo quién ha cambiado el estatus y cuándo fue cambiado ese estatus. Eso nuevamente nos permite tener mayor trazabilidad para poder tener un proceso de revisión muchísimo más efectivo y eficiente. A la vez, yo este reporte lo puedo exportar a Excel o lo puedo exportar a PDF. La ventaja de exportarlo a PDF es que yo puedo crear hipervínculos en ese reporte. Y ahora, como ven acá, tengo toda la información de las columnas que tengo en mi reporte. Estas columnas también son personalizables. Ustedes pueden agregar más columnas de manera que pueden tener más información dentro de su reporte. Y acá, por ejemplo, si yo quiero ver estas imágenes, quiero entender mejor en qué parte del plano, simplemente con el hipervínculo creado, al hacer clic, ya me lleva a esa parte del plano y puedo nuevamente abrir mis imágenes para poder hacer mi revisión mucho más efectiva. Esto lo podemos hacer de esta manera, de manera standalone, o lo podemos hacer también en conjunto, en tiempo real. Como yo les comentaba, en Bluebeam Review yo puedo tener en mi plataforma Studio, que es la plataforma en la nube, yo puedo tener sesiones donde puedo, por ejemplo, abrir una sesión e invitar a personas para hacer este proceso de revisión en conjunto, en tiempo real, de manera remota. Yo puedo, acá en la sesión, yo puedo, por ejemplo, cambiar la configuración. Yo puedo agregarle una fecha en la que expira el documento. Yo pudiera decir, este documento se vence mañana a las 5 de la tarde, se va a cerrar y no va a aceptar más cambios.
puedo invitar a más personas a tener acceso a esta sesión. Yo puedo tener hasta 500 personas conectadas a la misma vez para hacer mi proceso de revisión. Y a la vez, yo puedo configurar la permisología de todos estos invitados dentro de una sesión. Le voy a dar clic en aplicar. También pudiera utilizar este icono para invitar a más personas a través de un correo. Simplemente puedo copiar el correo o copiar y pegar desde alguna herramienta como Microsoft Outlook, por ejemplo, o de una tabla de Excel. Y ellos tendrían acceso una vez yo les envíe la invitación. Para ustedes, como administradores de la sesión, la ventaja es que van a poder ver quiénes se han unido a las sesiones y quiénes no. Y a los que no estén unidos, ustedes desde un icono que se va a presentar acá, van a poder enviarle recordatorios para unirse. En esta sección, ustedes pueden también agregar más planos para este proceso de revisión. En este caso, estamos haciendo esta revisión y si yo empiezo a agregar marcas y comentarios, acá, ustedes ven que se empieza en este récord a crear un listado de actividades que se van ejerciendo, que esto puede tomarse como una minuta. Y esto también puede ser exportado en diferentes archivos, especialmente en PDF, para tener, digamos, un repositorio, un reporte, perdón, para hacerle seguimiento no solo a la revisión, sino también a la minuta y toda la comunicación. Yo puedo utilizar incluso este espacio como chat para comunicarme con algunos miembros del equipo. Digamos, yo esta marca incluso pudiera alertar a algún participante en particular, ya que esto pudiera tomarse como, digamos, una marca o algún comentario que una disciplina en particular debería atender. Esa persona recibirá la notificación en esta área y todas las que estén pendientes también estarán enlistadas en esta área. Tal y como en el proyecto o hacer la revisión de manera standalone, y de igual manera yo tengo acá otro reporte con respecto a los cambios y a los comentarios que se van generando, que se va alimentando a la misma vez de todas las marcas que se van agregando dentro de esta sesión. Eso como la primera parte dentro de Studio, ¿no? Nuestra plataforma en la nube. Yo también dentro de Studio tengo todo lo que es el repositorio de información. Yo, por ejemplo, puedo abrir esta librería y en esta librería puedo crear un set de carpetas, subcarpetas y toda una estructura que me permita manejar mi documentación de una manera más organizada. También, como les comentaba, yo puedo invitar a personas, a miembros del equipo o miembros del proyecto a tener acceso a estos documentos y yo puedo configurar la permisología para que estas personas puedan enviar otras invitaciones, gestionar el acceso de usuarios, enviar documentos que estén en esta librería a sesiones para poder hacer un proceso de revisión en conjunto, o tener full control dentro de la carpeta. O simplemente a la carpeta puedo también darle diferentes permisologías para poder tener una configuración de seguridad más genérica. A cada archivo, como les comentaba, después de todos los cambios que se vayan generando, yo puedo revisar el historial de ese archivo, puedo ver cuántas versiones tiene, puedo ver quiénes han generado esos cambios, incluso puedo ver los comentarios que se han agregado para poder tener una mejor referencia de la versión del documento. Por ejemplo, en el caso de Graphisoft,
yo puedo acá también abrir este archivo IFC. Como ven, cuando voy a abrir este archivo IFC, convertir este archivo en PDF. Él va a hacer la conversión automáticamente, de manera que pueda no solamente leer la información, sino también hacer todos los cambios dentro del archivo. Aquí hacemos clic en OK. Y ya en unos segundos empieza a cargar el modelo y lo puedo visualizar dentro de Bluebeam. Puedo hacer toda la rotación como en cualquier otro software de diseño. Sin embargo, aquí como estamos hablando de PDF, vale la pena acotar que yo puedo hacer la revisión, puedo ver el archivo y también puedo ver el árbol 3D de este modelo. Yo puedo incluso revisar todos los objetos de cada modelo e inclusive pudiera ver la metadata que trae algunos de estos objetos que vienen cargada de el software de diseño. En este caso, este ejemplo trae información de un modelo creado en ArchiCAD, exportado hacia Bluebeam a través del plugin de ArchiCAD que se instala localmente, que es completamente gratis. Ustedes no tendrían que guardarlo como un archivo PDF, ya simplemente al hacer clic en ese botón, ya el documento estaría listo para verse en Bluebeam y ver toda la metadata y toda la información que viene con el modelo. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, en este modelo, yo agrego una marca con un comentario, yo lo puedo guardar y colocarlo en la nube para que Jorge Luis, nuestro ingeniero, pueda mostrarnos cómo se ven los cambios generados en Bluebeam o las marcas generadas en Bluebeam, cómo pueden verse nativamente dentro de ArchiCAD. Entonces, le voy a dar el pase a Jorge Luis. Claro. Bueno, buen día con todos. Bueno, buen día con todos. Yo voy a explicar, bueno, mi parte es un poco corta realmente, porque ya creo que se ha visto bastante a profundidad el programa y hablar de ArchiCAD en esta ocasión no es el centro. Pero mi nombre es Jorge Luis García, soy arquitecto y soy consultor BIM y voy a enseñarles cómo es la interconexión de Bluebeam con ArchiCAD. Entonces, Carlos, tú me mandaste aquí un archivo, ¿verdad? Pero yo creo que te voy a subir mejor para hacerlo bidireccional. Te voy a mandar incidencias de mi proyecto para que tú hagas allí un par de anotaciones rápidas y yo pueda importarlo. Entonces, el proyecto que tengo abierto es uno de Álvarez Bravo, que es cliente nuestro en Quito, que es un edificio de 17 plantas, si no me equivoco, que se llama Sense. Entonces, aquí en ArchiCAD yo lo que estoy haciendo es, dentro de los libros de planos, he generado en el publicador, que voy a mostrar el organizador. He creado un grupo de publicación en específico que se llama Planos de Revisión en Obra. Para exportarlo a Bluebeam, yo necesito siempre que todos mis archivos sean de PDF. No puede haber un archivo diferente a PDF o se va a bloquear la opción de exportar para Bluebeam. Entonces, voy a exportarle dentro de un solo PDF el piso 4, piso 5 y una sección del edificio. Entonces, para poder acceder a la conexión de Bluebeam y ArchiCAD, tendrán que irse a la página de add-ons
y en la última opción está Bluebeam Connection. Entonces, la conexión Bluebeam igual, si quieren saber cómo funciona, dentro del Help Center está la explicación de cómo se hace esta interconexión. Voy a cerrar esto por un segundo. Y volviendo al tema de los planos, pues he exportado esta planta, la planta 5, la planta 4 y una sección. Y cuando ya tengo instalado el plugin dentro de mis ventanas, en mis paletas, va a estar activada la opción de conexión Bluebeam. Me va a dar básicamente 3 botones. Importar las incidencias, que va a ser el siguiente paso que vamos a dar, guardar el documento actual como PDF o publicar un PDF. Aquí es donde yo le daría clic y seleccionaría mi grupo de publicación. Como ven, el único que puedo exportar que sale en PDF es este que yo he generado, porque todos los demás tienen algún 3D o algún otro documento de Excel que no corresponde con los PDF que acepta Bluebeam. Entonces, este me lo acepta y perfectamente me deja publicarlo. Entonces, antes de publicarlo, adicionalmente, si yo veo el organizador, en este momento vamos a usar el site de Revu, que es la nube de Bluebeam, pero adicionalmente, si yo tuviera también la nube de Graphisoft, yo pudiera, dentro de mis propiedades de exportación, perdón, aquí en grupos de publicación, yo puedo mandar también al Beam Cloud. Entonces, como ambiente de entorno de trabajo puede ser Beam Cloud o puede ser la nube de Revu. Bueno, y en este voy a ponerme publicar PDF y voy a publicarlo. Entonces, dentro de la interfaz, yo tengo aquí ya, estoy dentro del proyecto de Graphisoft y aquí yo he generado una carpeta que se llama revisiones. Aquí estoy en review de Bluebeam. Y aquí voy a cargar los archivos. Entonces voy a darle a añadir archivos. Y voy a irme a escritorio, Bluebeam. Y aquí está, arquitectónicos. Voy a darle a abrir. Y aceptar. Entonces, aquí están. Ya se están cargando. Entonces, Carlos, no sé si puedes hacer algún par de anotaciones rápidas. Tienes apagado tu micrófono, Carlos, por si acaso. Seguro. Ya voy a refrescar Review para poder ver el archivo. Entonces, si ven, igual antes de pasar, Carlos, aquí yo he subido el archivo PDF y están los 3 planos dentro de un mismo archivo. Están las 2 plantas y está la sección. Ok, vamos a esperar que el archivo se cargue. Ok, aquí estoy cargando el archivo PDF. Lo primero que voy a hacer es el checkout para poder hacer cambios. Aquí hay un pequeño detalle, Jorge Luis. Pareciera que hay algún tema de seguridad que no puedo... Ok. Entonces voy a agregar una marca acá. Es decir, primera revisión. Vamos a agregar otra acá. Y también pudiéramos extender una línea acá. Entonces, hago check-in y voy a agregar un comentario que diga doc revisado en review. Ok.
Voy a revisar el historial, simplemente confirmamos, documento revisado en Review, y ahora, Jorge Luis, puedes tener el archivo disponible para verlo en ArchiCAD. Sí, ya está ahorita, me llegó automáticamente. A ver, entonces, como ven, yo ya en mi review ya tengo las anotaciones de Carlos. Comparte tu pantalla. Ah, perdón. Seguro que desea compartir. Ahí está. Ok, entonces en el review ya tengo las anotaciones de Carlos. Entonces yo directamente voy a irme aquí y descargarme una copia de esto. Vamos a ponerle en revisar. Y en revisar ya tengo el PDF guardado y este PDF ya tiene las anotaciones. Entonces dentro de ArchiCAD yo, justo que no tenía que cerrarlos acá. Voy a poner importar incidencias y voy a seleccionar mi plano de revisar que está acá. Entonces me va a aparecer esta ventanita. Entonces como Carlos solo hizo una modificación y creó 3 incidencias, dentro del plano de piso 4, los otros 2 planos me salen sin la propiedad de importar, lo que me facilita también el hecho de solo tener que revisar las incidencias de los planos que se han cambiado. Aparte de esto, si llegáramos a agregar incidencias nuevas al plano, yo puedo elegir si ignorar las incidencias que se dupliquen o incluso las que se modifiquen, que sigan siendo las mismas. Entonces, en este caso fue algo muy simple, lo voy a dar a importar. Y yo puedo abrir un informe para que me diga básicamente qué es lo que se ha importado. Bueno, adicionalmente a lo que no hice, yo aquí puedo, dentro de importar incidencias, en opciones, yo puedo también cambiar las propiedades de cómo se va a visualizar esto, si se va a ver tal cual se veía en el PDF, o si yo voy a reemplazar el tipo de línea y el tipo de trama por las que yo necesite en ArchiCAD. Entonces, si ven, se han agregado aquí las incidencias dentro de mi plano de ArchiCAD. Entonces yo ahora en el ArchiCAD 24, esto antes se hacía en el Markup Tool, dentro de mis documentos, organizador de incidencias, aquí están estas anotaciones. Entonces se ve quién las hizo, por lo que yo puedo categorizarla incluso por colores si quisiera. Dice C de Palmas Cloud. Y estas son las 2 nubes que ha creado y la otra es básicamente la flechita. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este plano? Por ejemplo, yo puedo irme, voy a darle clic derecho al plano y le voy a decir abrir vista origen con plano como referencia. Y de esta manera puedo usar la referencia de las nubes que se han creado para visualizar en dónde están las incidencias, ya dentro de mi modelo 3D. Entonces, bueno, los que no saben o no han usado todavía el administrador de incidencias de ArchiCAD, yo puedo, dentro de esta misma incidencia que creó Carlos, yo puedo añadir ciertos elementos y darles una opción. No puedo resaltarlos, puedo ponerlos como son nuevos, como está esta polilínea, o puedo darle modificar, ¿no? Entonces, en este caso voy a resaltar estos elementos para que en la incidencia se agreguen también estos elementos. Incluso voy a tomarle una foto. Vista de cambio. Esta foto, pues yo adicionalmente, perdón, esta incidencia, que es la que está acá, si yo tuviera en TeamWorks, se lo pudiera yo asignar a una persona, ya con la orden de cuál cambio tiene que hacer. Entonces, de esta manera también puedo ir con la otra incidencia. Vamos a ir con la otra nubecita, que es la que está... perdón, me equivoqué aquí está, organizador de incidencia. Me voy a ir y le voy a poner aparte que tengo una prioridad alta. Y voy a irme a esta otra incidencia que es la de... Perdón, esta es la que no voy a ir. Esta de acá es la de acá. E igualmente yo le voy a añadir ciertas cosas. Vamos a añadirle, por ejemplo, que la incidencia tenía algo que ver con esta pared. Esto acá, y ponerlo en cambio aquí en más, voy a ponerle en modificar. Entonces, la ventaja de ponerlo en modificar es que me da un versionamiento
para aceptar o no los cambios que se den. Entonces yo lo dejo como estos dos elementos se van a modificar. Y adicionalmente, pues digamos, voy a mover esta pared o voy a alargarla. Y ya dentro de ArchiCAD yo también tengo mi manera de trabajar, en donde, por ejemplo, puedo ver cómo va a quedar el plano, cómo va a quedar el proyecto versus cómo va a quedar como está actualmente. Entonces hay uno a modificar y uno por modificar. Entonces la persona que recibe esta incidencia, si ven aquí se activa un botón, que es el de aceptar. Entonces, básicamente lo que quiero demostrar es que no se puede trabajar directamente con Bluebeam sin tener que, digamos, reescribir datos, ¿no? Automáticamente me lleva las incidencias al plano que es, me las marca, y yo puedo ya básicamente agregarle la información que en ArchiCAD yo requiero para pasarle a los demás colaboradores que estén en el proyecto, ¿no? Porque ArchiCAD se basa en la colaboración de designar trabajos a las diferentes disciplinas o a los diferentes encargados. Entonces, de esta manera, la persona que coordina esa parte puede recibir las incidencias de obra y puede ya asignar qué cambios requiere para cada una de ellas. Y eso, realmente no es más que eso. No, por más simple que sea, no se descarta realmente lo útil que puede ser esto ya cuando estamos hablando de cientos de planos y en una obra que está continuamente en procesos, pues directamente que uno lo lleve a la incidencia desde un PDF, pues es una herramienta bastante útil. No sé si alguien Muchas tiene gracias. algo que agregar. Muy interesante. A todos, muchas felicidades. Aquí tenemos algunos comentarios justamente diciéndonos, ¿no?, que son temas bastante interesantes. Entonces, bien, con esto estaríamos concluyendo el webinar del día de hoy. A continuación vamos a pasar a responder un par de preguntas que tenemos aquí de nuestros asistentes, perdón. Tenemos una primera. Denme un segundo. La primera, que iría justamente hacia Jorge Luis o bien hacia Carlos, creo que es más indicado hacia Jorge Luis, sería: ¿cuál es la diferencia entre Bluebeam y BIMX? Bueno, creo que por mi parte podría decir que Bluebeam es algo que realmente recién estoy utilizando, pero Bluebeam está muy enfocado a la documentación de PDF, que es algo que todo el mundo puede tener en todos lados. El PDF es un lenguaje universal de gráficos, así como el IFC es para el BIM. El BIMX es un visualizador, ¿no? Uno puede utilizarlo para coordinar ciertos aspectos en obra, pero quizá no es tan eficaz en el rato de que tenemos muchísima documentación. Entonces, Bluebeam es una herramienta más simplificada, pero muy eficiente hacia la documentación, ¿no? Entonces, sí son diferentes. Creo que BIMX más va hacia la visualización y Bluebeam va más hacia detección y digamos, documentación de todo tipo de errores en obra o de errores de diseños que vayan encontrando. Entonces, son respuestas similares, pero cada una enfocada un poco más a ciertos aspectos, creo yo. No sé si, Carlos, conozcas tú el BIMX nuestro. Correcto. Con Bluebeam, digamos que el alcance va más allá de la información también en el PDF, como dice Jorge Luis. Pues una de sus funciones principales, por supuesto, es centralizar toda esa información en un solo punto. Sin embargo, como comentaba al principio, también en Bluebeam podemos tener otro tipo de flujos, como el de estimación y cuantificación, que puede ser utilizado dentro de Review, puede ser utilizado para trabajar con los RFIs que están vinculados a un plano, puede ser utilizado para hipervincular diferentes planos o diferentes documentos dentro de un mismo set. Entonces sí, va mucho más allá de la visualización, ¿no? Digamos, la idea es digitalizar y automatizar muchos de los flujos de la industria. Ok, muchas gracias. Esta pregunta creo que iría para ambos. Es de Vadim Vargas y nos pregunta si Bluebeam es un programa de pago o es adicional en ArchiCAD. Sí, Bluebeam es una licencia independiente a ArchiCAD. A pesar de ser del grupo Nemetschek, somos una compañía separada de ArchiCAD.
y el licenciamiento es directamente con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahorita nos van a ayudar justamente a ponerles aquí un correo de información para que quien esté interesado justamente pueda enviar un correo y ya les puedan regalar más información sobre capacitaciones. Estoy viendo aquí preguntas sobre capacitaciones, sobre costos de los softwares, etc. Y aquí hay una última pregunta que va dirigida más hacia la arquitecta María Alejandra, y es si se puede vincular a Plexos otro software de precios unitarios, por ejemplo, Neodata u Opus. Bueno, en este momento Plexos tiene conexión directa con dos ERPs, que es Edificar y Multifox, y si quisiéramos traer archivos o bases de datos de otras partes, lo podríamos hacer. Digamos que podríamos revisar si se pueden exportar las tablas o los archivos BC3 y pues importar como toda esa información a Plexos. Pero sí que hay comunicación como con demás plataformas, digamos, que tienen toda esta información de los análisis de precios unitarios. Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Muy bien, pues entonces ahora sí con esto estaríamos concluyendo el webinar del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, arquitecta María Alejandra, ingeniero Carlos, arquitecto Jorge Luis, por acompañarnos. En realidad son temas que somos pocos los entusiastas que los impulsamos, y creo que sería fantástico que la gente se nos empezara a sumar ya a seguir estos flujos de trabajo como si fuera algo normal. Entonces, la invitación está para todos abierta para que se sigan uniendo a todos estos tipos de eventos gratuitos y justamente alimenten toda esa hambre de conocimiento que se nos va generando. Y bueno, como en cada sesión, aquí tenemos la cuarta pista justamente para encontrar las cajas de ArchiCAD 24 dentro del hipermodelo IMEX que ya les hemos compartido. Nuevamente aquí encuentran el código QR para descargarlo. Para quien no pueda leer el código QR, también les dejamos un momento ahí la liga para que le tomen foto, le escriban. Y bueno, la penúltima caja la van a encontrar en el último piso de nuestro proyecto. Está dentro de una rejilla de aire acondicionado y lo van a encontrar frente a un póster de BIM-Cloud. ¿Vale? Entonces, ya saben, cuando encuentren la caja de ArchiCAD, tómenle una captura de pantalla, mándenlo al correo info@graphisoft.mx para que puedan obtener un curso de actualización de 3 horas completamente gratuito. ¿Ok? Y bueno, sin más, les agradezco mucho su presencia, a todos los asistentes, a todos los presentadores. Estuvo muy interesante y pues que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos.